Bien, continuamos con el desarrollo del curso virtual Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en Disminución de la Desnutrición Crónica Infantil. Ahora vamos a trabajar el tema Aspectos Generales de un PIB. En pantalla observan un esquema bajo el cual se presentan los estudios de preinversión. A estos se denominan contenidos mínimos. Todo estudio de preinversión entonces debe tener las siguientes partes: los aspectos generales, la identificación del proyecto de inversión, la formulación y evaluación del proyecto de inversión. Nosotros en esta parte del curso vamos a desarrollar los aspectos generales y aquí tenemos que abordar los siguientes temas: el nombre del proyecto de inversión, la localización geográfica del proyecto, la unidad formuladora y la unidad ejecutora y el marco de referencia. En los siguientes módulos del curso desarrollaremos la identificación del PIB y la formulación y evaluación del mismo. Antes de continuar, vamos a ver los elementos para la preparación de estudios de preinversión de proyectos de inversión pública para la disminución de la desnutrición crónica infantil. El MINSA posee una estrategia para disminuir la desnutrición crónica infantil. Cuando nos referimos al MINSA, es el Ministerio de Salud. ¿Cómo plantea el MINSA la estrategia para disminuir la desnutrición crónica infantil? De la siguiente manera: ha seleccionado un conjunto de establecimientos de salud que tienen el carácter de estratégicos. Y el otro elemento es la definición de los contenidos mínimos de los estudios de preinversión. Veamos entonces de qué se trata cada uno de estos. ¿Qué son los establecimientos de salud estratégicos? El establecimiento de salud estratégico es aquel con capacidad resolutiva de mediana complejidad que puede atender las necesidades de atención de salud más frecuentes en un radio de 2 horas para la atención no quirúrgica y de 4 horas para la atención quirúrgica. En estos establecimientos de salud estratégico es que se van a preparar, se van a formular los proyectos de inversión pública para la disminución de la desnutrición crónica infantil. Pero tengamos presente que en estos establecimientos no solamente se aborda el tema de la desnutrición crónica infantil, sino todos los tópicos que tienen que ver con la salud de la población. Al momento entonces de formular un proyecto de inversión, tenemos que tener siempre en cuenta los contenidos mínimos. ¿Y qué son estos? Los contenidos mínimos representan la información que deberá ser desarrollada en cada uno de los estudios que elabore la unidad formuladora. Continuemos entonces. Vamos a desarrollar los aspectos generales. Los aspectos generales de un PIB entonces tienen las siguientes partes: el nombre del proyecto, la localización del proyecto, la unidad formuladora, la unidad ejecutora y el marco de referencia. Pero antes de los aspectos generales, una vez que tenemos concluido el estudio de preinversión, repito, una vez que se tiene concluido el estudio de preinversión, tenemos que desarrollar el resumen ejecutivo. Entonces, acá podemos leer que este resumen ejecutivo se prepara al concluir el estudio de preinversión. Veamos ahora sí entonces el nombre del proyecto. El nombre de un proyecto debe ser claro y preciso,
de tal manera que pueda definir tres características importantes del mismo: la naturaleza de la intervención, el objeto de la intervención y la localización geográfica. En lo concerniente a naturaleza de la intervención, todo proyecto de inversión tiene que calzar con una de estas opciones: con la instalación o creación de un servicio, con la recuperación del servicio, con la ampliación de la capacidad del servicio o con el mejoramiento del servicio. La instalación o creación del servicio se da cuando no existe un servicio y se instala por primera vez. Recuperación del servicio tiene que ver con el hecho de tener nuevamente o brindar nuevamente un servicio después, por ejemplo, de un desastre natural. Entonces, en esos casos, se recupera el servicio. La ampliación de la capacidad del servicio implica un mayor volumen de atención. Y el mejoramiento del servicio implica la mejora de la calidad del servicio. Veamos un ejemplo de nombre de proyecto de inversión. Ejemplo de nombre de un proyecto de inversión. Naturaleza de la intervención. ¿Qué se va a hacer? Vamos a hacer mejoramiento. ¿Cuál es el objeto de la intervención? Los servicios de salud de la microrred San Antonio. Localización geográfica. ¿Dónde se va a localizar? En el distrito de Castilla, provincia de Piura, departamento de Piura. Entonces, ¿cuál sería el nombre del proyecto de inversión? Sería el mejoramiento de los servicios de salud de la microrred San Antonio en el distrito de Piura, provincia y departamento de Piura. Tengamos presente que el nombre del proyecto se ajusta luego de seleccionar la alternativa de solución al problema. Es decir, al iniciar la preparación del estudio de preinversión, este podría haber sido el nombre, pero este nombre se ajusta al finalizar la preparación del estudio. Ahora veamos la localización del proyecto. Dice, en esta parte del estudio se debe hacer una breve descripción de la localidad o distrito donde se encuentra ubicada el proyecto de inversión. Esta parte del estudio se puede acompañar con gráficos o con mapas. Por ejemplo, acá tenemos los mapas que nos llevan a visualizar que hay un proyecto que está ubicado en el departamento de Cajamarca, ¿no? Distrito de Miguel Iglesias, acá está, en rojo, en las localidades de Jorge Chávez, Guailla, Mirador, Pisón, La Merced, Maquemaque, Catalina, Loropampa y El Cedro. La siguiente, como parte entonces de los aspectos generales de un PIB, tenemos que definir la unidad formuladora. La unidad formuladora es la entidad pública o un área u oficina de la misma responsable de la elaboración de los estudios de preinversión. La unidad formuladora se encuentra registrada en el banco de proyectos del SNIP. Un estudio de preinversión lo puede hacer directamente la unidad formuladora o ésta puede encargar a un tercero, pero aún así la unidad formuladora sigue siendo responsable del estudio de preinversión. Ejemplo de unidad formuladora. Nombre de la unidad formuladora, en este caso la Municipalidad Distrital de Miguel Iglesias. Nombre del funcionario responsable de la unidad formuladora. Acá ven ustedes la dirección. ¿Cuál es la dirección donde se encuentra ubicada la unidad formuladora?
el teléfono y un correo electrónico de contacto. Todo esto forma parte del estudio de preinversión. Concepto de unidad ejecutora. La unidad ejecutora es la dependencia orgánica responsable de la ejecución física de un proyecto de inversión pública. Cuenta con un nivel de desconcentración administrativo que le permite contraer compromisos, devengar gastos y ordenar pagos. Acá tenemos un ejemplo de unidad ejecutora. La unidad ejecutora, como repito, es la que ejecuta físicamente el proyecto. Puede coincidir con la unidad formuladora. La unidad ejecutora, entonces, tiene un funcionario responsable, ¿no? Acá pueden visualizar ustedes el nombre del funcionario responsable, la dirección donde se encuentra ubicada, un teléfono y un correo electrónico. Al igual que el caso anterior, la unidad ejecutora coincide con la unidad formuladora. En este caso, la Municipalidad Distrital de Miguel Iglesias. Veamos. Ahí está. Sigamos entonces. Y como última parte de los aspectos generales de un PIB tenemos el marco de referencia. En este punto, el estudio debe especificar los siguientes aspectos. Debe haber un resumen de los principales antecedentes del proyecto. Aquí se describen los hechos importantes relacionados a su origen, es decir, cómo es que se inicia el proyecto, a partir de qué problemática. Y se describe de manera breve cómo el proyecto se articula con los programas sociales existentes. Eso es el punto A. El punto B, la pertinencia del proyecto a partir del análisis de la manera en que se enmarca en los lineamientos de política sectorial funcional, los planes de desarrollo concertado y el programa multianual de inversión pública en el contexto nacional, regional y local. Lo que nos quiere decir esto es que todo proyecto de inversión pública no debe plantearse de forma aislada, sino tiene que responder a un contexto, debe responder a un plan, a un lineamiento de política o a un programa. Por ejemplo, en la redacción del estudio de preinversión, ustedes pueden revisar, acá tenemos un documento, Plan de Incentivos Municipales, ¿no? Este plan de incentivos municipales para el año 2012 tenía como meta en el distrito de Miguel Iglesias la implementación de un centro de promoción y vigilancia comunal del cuidado integral de la madre y el niño. Con este párrafo, entonces, tenemos claro que el proyecto de inversión pública se encuentra vinculado con este plan de incentivos municipales, que es una herramienta de asignación de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas. Otro párrafo que se puede incluir en el marco de referencia es el relativo a los resultados de los programas sociales adscritos a cualquiera de los sectores del gobierno nacional presentes en el ámbito donde se va a ejecutar el proyecto de inversión. Por ejemplo, acá dice, los programas sociales adscritos al MIDIS en el año 2012 han atendido a la siguiente población en el distrito de Miguel Iglesias. Y tenemos los programas y la cantidad de usuarios. Acá en esta tabla pueden ver cómo el proyecto se vincula con el Plan Participativo Regional de Salud, en este caso de Cajamarca, del periodo 2010-2014. Este plan tiene sus ejes estratégicos. Es eje 1, 2, 3.
Y acá en esta columna dice principales medidas vinculadas al proyecto. Vigilancia social del crecimiento y desarrollo del niño desde las organizaciones comunitarias y familiares. Ampliación de la cobertura de suplementación con micronutrientes, desparasitación y el fomento de la lactancia materna exclusiva. Mejoramiento de la cobertura y calidad de agua para consumo humano y vigilancia de la calidad del agua. Con estas medidas se vinculan el Plan Participativo Regional de Salud de Cajamarca con el proyecto de inversión pública que tenemos previsto desarrollar. Eso es todo. Muchas gracias.